Bien, un saludo grande. Todos nos reencontramos en Hijos de Resurrección, esto que el Señor ha estado en su corazón y de alguna forma nos ha podido compartir e impartir. Y yo voy avanzando y pudiendo compartir con ustedes a través de estas vías tan preciosas, estas avenidas que el Señor abre en los aires para llevar su voz. Me traía este pensamiento y lo expresé, y yo soy poco activa en las redes sociales, lo quería poner ahí como un estado y no sé qué más, y que dije, no, lo voy a compartir primero con las personas que amo, las personas que comparten este proceso conmigo, y el Señor me hacía entender esto, como un deseo de mi corazón. Jesucristo, quiero pensar como tú, entonces seré como tú, porque tengo tu mente, y tal cual pienso, soy. Este fue un deseo del corazón, y espero que haya sido contado para justicia, porque con el corazón se cree para justicia. El Señor me instruyó este título: Dios honra la disposición de tu corazón. Y no es la disposición de tu mente, ni la disposición de una invocación, de una repetición o de un pensamiento positivo. No, señores, es la disposición del corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y con el corazón se cree para justicia. Entonces yo dispongo mi corazón. Un corazón dispuesto es un corazón que quiere. Si hay algo que queremos con la suficiente fuerza, de alguna manera vamos a encontrar el camino para llevarlo a la práctica. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor sabe que mi corazón está dispuesto, Él entra en la participación de poner en práctica, porque la palabra también dice que Él pone el querer como el hacer para su gloria. Disponer nuestro corazón implica pactar, entrar en alianza. ¿Y sabe qué? Conviene no hacerlo por un impulso o porque estoy bajo presión o por motivaciones equivocadas, sino es que tengo que, y hemos hablado de esto, transparentar mis verdaderas motivaciones y, y reconocerme y decir: aquí estoy, Señor. Esto me cuesta, esto no puedo, pero anhelo de todo corazón. Porque por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero lo primero, con todo mi corazón, con toda mi vida, con todo mi sentir. Y cuando hablo de corazón, cuando eso yo lo rindo y lo dispongo, lo demás es como que se acomoda, como que las piezas se encajan. Y entonces mi voluntad se rinde, mi mente se rinde y mi cuerpo se rinde. Daniel 10:12, que es un texto que siempre se cita cuando se habla de que se dispuso, pero muchas veces uno no llega a la profundidad de lo que dice el texto. Dice: Daniel, no temas. Evidentemente, nosotros si leemos lo anterior, él venía de un ayuno, venía rendido, ¿sí? Tremendamente un proceso durísimo sobre él. Pero viene la voz, viene del Padre y le dice el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, y acá hay dos claves: dispongo mi corazón a entender y dispongo mi corazón a humillarme en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Vio que se constituye en una alianza, en un pacto, en un acuerdo con el Señor. Yo compartí el otro día en la casa y esto fue como que me dio también más pie a ahondar en este tema. Cuando yo volví al Señor, en mis 34 años, fue tal mi convicción de pecado, fue tal
mi contristarme en mi espíritu al mirar, porque el Señor es como que puso delante de mí todas las consecuencias de mis actos fuera de Dios. Estaban así. Es como si yo mirara a todo mi alrededor y tenía la consecuencia de esto acá. Fue tan mi grado de dolor de todo lo que yo le había provocado que me rendí. Y entonces escribí en una hoja, un marcador, y dije, Señor, yo pacto contigo, y mi pacto es sin condiciones. Yo no dimensioné lo que escribí, pero sí lo hice con una total, con todo mi corazón. Y eso fue, obviamente, no fue con la mente, porque si yo hubiera pensado un poquito, yo me escribo sin condiciones. Fue un pacto de corazón. ¿Y sabe qué? El Señor lo ha sostenido siempre, lo ha usado y me ha dicho que lo use como un aval legal cada vez que el enemigo ha venido, porque ha venido a revolear todo. Si contara, ha venido a destruir, a querer matar, pero esa bandera, ese pacto, a mí me ha servido, porque el Señor me lo ha dicho, saca el pacto, de decirle, mira, lo que quieras hacer, si Dios te lo permite, yo no le puse condiciones al Señor, mi pacto con Él es sin condiciones. Así que nada de lo que pase es responsabilidad o es porque sos un genio, Satanás, no, es porque el Señor lo permite y lo permite con propósito. Entonces, eso yo creo que fue una disposición de corazón que el Señor me la guió a hacerla con el corazón, sin filtro en la cabeza, y ha sido maravilloso. No digo que usted lo haga igual, pero sí disponga el corazón. Y el punto es tan clave ahí, porque es el aval legal, porque el enemigo nos trabaja en la mente. Y esa no es ninguna novedad, siempre nos trabajan en la mente, pero ya mi corazón no me toca, y fue consagrado. Romanos 8 dice el 5 al 7, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto también es así de simple, ¿sí? Nosotros no andamos pensando en las cosas de la carne, ¿sí? Vivimos. Nuestro corazón lo consagramos a Dios y vivimos. No vivimos en perfección. Nos equivocamos a veces, ¿sí? Pero vivimos según el Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley, porque tampoco puede. ¿Sí? O sea, esto nos trae mucha paz. Yo no ando pensando cómo enemistarme contra Dios. Mi mente, ¿sí?, tiende a veces a tironearme para un lado o el otro, pero aparece, ¿ven? Aparece el Espíritu. Voy a pedir que revise sus micrófonos, hay alguno prendido por ahí, así no hacemos interferencia. Gracias. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Tú cumplirás tu propósito en mí, decía David. Y es precioso David porque de él fue que el Señor dijo, encontré un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Y nosotros sabemos que David se equivocó muchas veces, pero el corazón ya lo había consagrado. Y acá yo me di cuenta de algo muy tremendo. Salmo 138, y es un salmo de David, dice, oh Jehová, te doy gracias con todo mi corazón. Ante la faz de Elohim entonaré salmos para ti. Esta es la versión textual. Y yo busqué otra versión, que es la nueva versión internacional, y mire que hay un detalle que me interesó resaltarlo, porque ahí dice, en vez de decir, ante la faz de Elohim cantaré, entonaré salmos para ti, dice, y cantaré salmos delante de los dioses.
Y ahí dice dioses con minúscula. No es lo mismo. Una cosa, y David decía, ante la faz de Elohim, ¿qué es la faz? Cara a cara te voy a cantar salmos. No es que lo voy a hacer delante de otros dioses, eso también, pero no era lo importante. David conocía y sabía, porque su corazón palpitaba el ritmo del corazón del Padre, que él podía presentarse al Padre y cantar y adorar. Me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. En el día que invoqué, tú me respondiste. Me hiciste osado con fortaleza en mi alma. Esto es maravilloso. Y sabe que es necesario que entrenemos esta ida y vuelta con papá. Que sea nuestro, yo creo que el Señor lo está provocando en estos tiempos, que podamos ir interactuando con el Padre. Porque el Hijo se nos reveló. Y acá hay una clave que yo la encontré con la resurrección. Y ya lo vamos a avanzar un poco más cuando avancemos en lo que hoy desarrollando. Dice, el día que te invoqué, tú me respondiste. Ahí, porque si yo me puedo poner delante de su faz, él me va a responder. Y eso es creyendo con el corazón, ¿sí? No con la mente. Porque con la mente, el enemigo dice que si nadie lo vio al Señor, porque los que ven el rostro del Señor mueren. Bueno, un montón de esa cosa, y no sé qué más puede aparecer. El corazón está habitado por su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu del Hijo, el Espíritu. Ya vamos a llegar ahí. Me hiciste osado con fortaleza en mi alma. Nos imparte tanta fe al creerle que uno va por más. Amén. Cuando hayan oído los oráculos de tu boca, que canten acerca de los caminos de Jehová. Cuán grande es la gloria de Jehová, aunque Jehová es excelso, atiende al humilde. Decía David, él tiene, sí, atención, 24/7. No dice nunca estoy ocupado, aunque tiene que atender lo que conocemos y lo que no conocemos, es excelso, atiende al humilde. Pero al altivo lo reconoce de lejos. Hay otra versión dice que lo mira de lejos, no, acá dice lo reconoce. Sabe Dios quién es altivo. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y ahí está la clave. El propósito es de Dios en mí, no mi propósito. Yo soy el que vino a cumplir un propósito del Padre aquí en la tierra. ¿Quién se garantiza que se va a cumplir? Él, porque Él es mi creador. Amén. Dios se provee siempre para garantizar su propósito cumplido. Se provee Él. No es que me provee, de paso también me provee, obviamente, es mi proveedor. Pero cuando en el Génesis, cuando aparece que le habla, ahora voy a relatar esa Génesis 22:7-14, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, cuando estaba yendo Abraham al monte a hacer un sacrificio, un holocausto, que el Señor se lo había pedido y que lo lleve a Isaac. Y él le dice, papá, sí, hijo. Y él dice, aquí está la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham fue el padre de la fe. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Por lo tanto, él sabía
¿sí? No es que él sabía, sino que él creía. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿entiende? Ya Dios le había dicho dónde hacer el altar. Era un intercambio, era una constante interacción entre Dios y él. Eso es lo que el Señor quiere. Y yo no sé usted, pero sabe que a mí me pasa que cuando aparecen cuestiones que yo tengo que responder, él me viene entrenando porque al estar en contacto ahora con muchas personas y muchas son por teléfono, que no las puedo estar esperando una hora si me preguntan algo rápido, a mí me está sirviendo para decir, Señor, ¿qué le digo? Y es tan lo que él me dice internamente, es a mi espíritu. Y al principio dudaba si decirlo. Y yo le pido perdón a papá, porque es él el que me habla, si él me habita. Y cada vez viene siendo en pequeñas cosas, preciso. Y lo amo por eso. Y eso acrecienta mi fe. Así que le animo para que usted también lo haga. Pero le crea. No es que se le ocurrió en la mente. Si usted le dio el corazón y el Espíritu de Dios está en mi corazón, no está en mi mente. Mi corazón le manda el mensaje a mi mente, claro, porque lo tiene que notificar para que mi parte orgánica, física, luego termine escribiendo un mensaje o esbozando una palabra o declarándola, pero nace de acá, del corazón. ¡Wow! Gloria a Dios. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, llegó hasta el final. Y yo sé que todos, por lo menos muchos de los que escuchan esto, han llegado al último, con la última fuerza en algo, pero siguieron creyendo. A mí me pasó algunas veces antes. Seguí creyendo porque no me quedaba otra. Como esa canción o esa cita bíblica que dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Sí, pero cuando él me habita, yo tengo esa certeza y entro en esa interacción con el Padre, con el Hijo, su Espíritu Santo, y mi espíritu, y espíritu, ya no es aquí, ¿a quién iremos? No, es vengo porque tiene palabras de vida. Eso todo hasta el final. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Entienden? Ya conozco que temes a Dios. El Señor permite algunas circunstancias, no para probarse ni para probarnos, de alguna manera es para fortalecernos y para que demos un paso más. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero, le ofreció un holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será previsto. Quedó un legado, un lema. Y para nosotros, el Cordero, la provisión de Cristo. Jehová se proveyó del Cordero para el sacrificio. Mire qué tremendo. Su plan fue el mismo, y no cambia, él es soberano. Tiene un amor que no lo podemos entender. Y ahí tuvimos entonces ese Cordero que fue voluntariamente, pagó el precio, entregó su sangre, levantó el altar donde ya estaba previsto, en una fecha prevista, en el tiempo señalado. Pero ¿qué nos queda a nosotros ahora? Nosotros somos como el documento legal día a día en este sistema de que eso sucedió, de que eso fue, de que ya Jesús pagó el precio y de que su sangre es la que
cubre, nos limpia y nos purifica. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa realidad, en esa verdad. Amén. Y es desde el corazón. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, y vuelve a lo mismo, en Jesús, ¿se entiende? Ya hemos hablado también antes de esto. Estar en Cristo, estar en Él, en la dimensión del Hijo, en la dimensión del unigénito, en la dimensión del que venció la muerte, en la dimensión del que obedeció, del que se dio su voluntad, de todo lo que implica en Jesús el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que estamos. ¿Qué quiere decir que no hay condenación? Que deberíamos cada tanto merecer una condena, porque seguramente algunas cosas nos volvemos a desenfocar. Pero no hay condenación. Entramos en esta dimensión, nuestro corazón es el que va a palpitar o va a empezar a marcar, ¿sí?, unas alertas cuando nos estamos de alguna forma saliendo de ese alineamiento y de esa unidad perfecta con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Nos va a dar cuenta y automáticamente se van a arbitrar, se proveerá Él, ¿sí?, para que su propósito se cumpla. Sigue diciendo, porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminos. Y por el pecado condenó al pecado en la carne, mire qué tremendo, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Fin, consumado es. Dice, fuera cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigo. Ahí salté al versículo 8 al 11. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y acá viene la clave que yo les decía. Esto es importantísimo. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en ustedes, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. ¿Entiendes? El Espíritu de Dios vive en nosotros, porque descendió el Espíritu Santo, nos llenó. Ni si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Acá hay como todo un misterio que yo les animo a seguir indagando, inquiriendo, preguntando para que sea revelado. Yo lo tengo como una imagen. También el Señor me permite, cuando empieza a traerme revelación, me trae imágenes, me trae como imágenes visuales, visibles, que yo luego las tengo que empezar a ponerme con él y a inquirir y a indagar en más profundo. ¿Qué es lo que yo veo que cohabita en mi corazón, mi espíritu, el Espíritu Santo y el Espíritu del Mesías? Y los tres interactúan y los tres, ¿sí? Entonces, el Espíritu del Hijo a mí me ayuda a que la carne está muerta. Y como Él resucitó, yo resucité con Él. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre que me abre puertas dimensionales tremendas y me guía a toda verdad y a toda justicia. Y mi espíritu ya está en ese gozo y en esa vibración preciosa de esa comunión. Y mire cómo termina. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros.
¿Se entiende? Es como las garantías, el arras, por otro lado, dice, ¿sí? Es el aval legal. Entonces, con toda esta verdad, nosotros no le podemos llevar el apunte a la mente. La mente va a seguir siendo como la pista de aterrizaje del enemigo, porque él por años nos carcomió, ¿sí? Tipo pájaro carpintero. Pero tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando al principio yo creo que fue bueno el Señor que me abrió con ese pensar. Quiero ser. ¿Cuál es mi meta? Ser como Jesucristo. ¿Y cómo puedo llegar a obtenerla? Y porque yo tengo su mente, y la palabra dice tal cual son tus pensamientos, así sos. Entonces yo anulo mi mente, desato la mente de Cristo, porque es un acto de fe, y yo creo con el corazón. Y yo estoy totalmente convencida que voy a empezar a pensar como Jesucristo. Alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar la meta. Mire, Pedro, y es un ejemplo precioso, y yo siempre me quedaba con alguna duda respecto de por qué Pedro. Pedro fue tremendo, y lo amó el Señor, pero fue como una señal profética para que nosotros viéramos un funcionamiento y tomáramos tantas referencias de él. Pedro tenía un corazón que amaba, así apasionado al Señor. Y eso hacía que de repente saltaba desde su propia emoción y desde todavía no ese alineamiento. Yo entendí que, ¿sabe qué? El corazón de Pedro llegó a ese funcionamiento armónico y a ese palpitar en unidad luego de la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros sabemos que en un momento el Señor le dice, salite de acá, Satanás, me sos estorbo, y el Pedro. O por ejemplo, cuando les dijo en la última cena, me van a entregar y voy a padecer, ya le había dicho el Señor Jesús a él, mira, Satanás te pidió para zarandearte como trigo, pero yo te voy a sostener, te voy a ayudar, y cuando pase todo, tenés que volver y ayudar a tus hermanos. Voy a leer eso. Eso está en Lucas 22, 31 y 32. Y le dice el Señor Jesús, Simón, Simón, mire que no le dice Pedro. ¿Sabe qué Simón significa? El que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios. Esa tiene que ser nuestro sistema de funcionamiento. Escuchar a Dios, sintonizar la frecuencia correcta en la voz que de Él. No quiere decir que no escuchemos otras cosas, pero aprendamos a discernir qué voz estamos escuchando. Cuando sepamos que es la voz de Dios, bien, ahí ponemos todo nuestro ser a escuchar. Simón, Simón, y aquí Satanás te reclamó para zarandearte como al trigo, pero yo rogué por ti. En realidad, y parece que le está, porque dice zarandearos a todos los discípulos. Yo rogué por ti que tu fe no desfallezca. Y tú, dice, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Dice, cuando hayas vuelto fue ahí, como un clic que el Señor me prendió. Porque realmente, ¿cuándo volvió Pedro de todo ese zarandeo? No fue después que lo crucifican a Cristo, no fue una semana después, porque inclusive a los 3 días, cuando ya resucitó, dice que él fue a la tumba, vio, se fue a su casa, pero quedó en una duda, y entonces no podía fortalecer mucho a nadie ahí. Mire cuándo volvió. Juan 21, del 14 al 17. Esta era, dice la palabra, ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitado de entre los muertos. Es cuando se le aparece ahí una costa, que les dice tiren la red a la derecha. Ahí Pedro no había vuelto, porque no estaba fortaleciendo mucho a los hermanos. Él le había dicho, vamos a pescar, bueno, yo voy, estaban todos arriba del barco. Y no estaban pescando nada. Y ya Jesús se les había presentado, teóricamente 2 veces antes, porque se dice que esta era la tercera vez, resucitado. Mire cómo el corazón suele
¿sí? Tiene que suceder esto tremendo que el Señor está empezando a hacer en muchos, que es manifestar la resurrección. Los llama después que comen el pececito y se sientan y lo reconocen y están con él y le dice, apacienta mis corderos. Cuando pues hubieron comido, Jesús lo llama y le dice, Simón, otra vez. Y acá le dice, Simón Pedro, el que ha escuchado a Dios, la roca, firme. Simón, hijo de Juan, muy particular como el Señor lo llama. ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice, pastorea mis ovejitas. Y por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Hay como todo un proceso en Pedro. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahí se humilló. Lo habíamos leído anteriormente, ¿sí? Buscó entender y humillar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Y le dice, apacienta mis ovejitas. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. ¿No era que le había dicho, sígueme, cuando empezó a ser su discípulo al principio? Acá se lo vuelve a decir. Acá es cuando cierra esta historia de que en donde dice, cuando haya acabado todo, vuelve y fortalece fortalece a tus hermanos. Con esta convocatoria yo entendí que recién volvió Pedro, volvió en sí, volvió y entró en convertirse, en lo que luego vemos, ¿sí? Luego sucede que el Señor asciende, viene el Espíritu Santo poderosamente y Él se convierte en una prédica, se convirtieron 3.000. Pero ¿qué sucede? Nuestros principios suelen ser muy pequeños y está bien, porque el Señor necesita trabajar, que trabajemos nosotros, nuestra humildad y buscar entender, ¿sí? Y para entender, no es que me pongo 2 minutos y listo. Y ahí es donde yo veo algún problema, de alguna manera, de las iglesias con tanta actividad y con tanto activismo, porque pareciera que siempre hay que estar haciendo. Y dice, hay que orar y ayunar y velar. Entonces la gente entra desde la mente. Pero acá decía que yo me tengo que disponer a entender y a humillarme. Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse. Y para entender, lo que yo más tengo que hacer es oír, inquirir, esperar, escuchar. No es orar todo y hable, estoy entendiendo. Y humillarnos, reconocernos. El Señor tal vez va a venir con repreguntas y repreguntas, o me va a hacer esperar un día, 2, 3, 5, no va a haber una sola respuesta. Yo voy a entrar a revisar todo y voy a encontrar tal vez 2 o 3 cosas, y voy a cerrar en unos minutos con Job, que me pareció tremendo, porque hay gran parte de esto. Pero quería dejar esto, no menospreciemos nuestros inicios, por pequeños que parezcan. Si son guiados por el Espíritu, ¿sabe qué? Todo nos ayuda para bien. Dice Romanos 8, 28 al 30. Ese Romanos 8 no tiene desperdicio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó de la misma, los predestinó ¿para qué? Dice, para ser de la misma manera a la imagen del Hijo. Es tremendo. Por eso es importante meternos en la palabra, porque uno le dice, a los que llamó, a eso predestinó, a los y lo va diciendo. Hay que leer profundamente.
a los que antes escogió, y su versión textual, también los predestinó a ser, no a hacer, a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Carta de Pedro, primera, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo reina para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, ahora, en la cual os alegráis grandemente. Se da cuenta que es una obra ya hecha, por eso Jesús dijo, consumado es. El punto es que tenemos que entender que el Señor, Él se provee, Él se va a proveer, y ya lo hizo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a vivir en la fe del Hijo, en la fe de Cristo, en la fe que creyó absolutamente todo, se rindió, le entregó todo y resucitó en gloria como primicia. Iba a terminar con esto. Job 11 habla sofar. Sofar significa el que se levanta de madrugada. Ese es el que le habla a Job. Versículo 12 al 19. El hombre vano cobrará sentido cuando el asno salvaje nazca humano. El hombre vano, ¿sí? El que ama, nosotros sabemos, el que ama la vanidad, el que puede tener un montón de análisis, pero más que eso, decir, esa persona no va a tener entendimiento, no va a desarrollar sabiduría, no, ¿sí? A eso se refiere cobrará sentido, porque un asno salvaje no van a ser humanos. Y le dice a Job, si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tus manos y ahuyentaras la iniquidad que se posa en tu vida y no permitieras que la maldad habite en tus moradas, entonces podrías alzar tu rostro sin mancilla, estarías firme y nada temerías, porque habrías olvidado tu aflicción y la recordarías como aguas que pasaron. Tu existencia sería más clara que el mediodía, y aunque hubiera oscuridad, sería como una alborada, y estarías confiado, porque habría esperanza. Sí, mirarías en derredor y descansarías tranquilo. Reposarías sin que nadie te espantara, y muchos implorarían tu favor. Dios, eso es si dispusieras tu corazón y extendieras en tus manos. Y de hecho, Job lo consiguió, porque cuando uno lee Job 42, dice, te oídos te oí. Ahora mis ojos. Y empieza a hablar de todo lo que luego fue Job y cómo vivió. ¿Se da cuenta la importancia de disponer nuestro corazón? Porque cuando yo pongo mi corazón, aparecen todas mis miserias, todas las consecuencias de mis actos, si es que no lo hizo usted, a disponer profundamente su corazón. Y no le queda otra que rendirse. No hay justificativos. Job, si uno lee, iba como justificando algunas cosas, ¿sí? Yo creo que Dios le permitió, porque inclusive cuando termina le dice, ahora vas a tener que orar por tus amigos. El Señor usó todas las cosas, ayudan para bien, ¿sí? A los amigos, para que lo confronten y salga de él toda esa cosa que tenía
cierta soberbia, cierta arrogancia, porque era perfecto, era muy bueno, era excelente. Muchas personas se creen buenas, se creen que no hay pecado en ellos. Y dice la palabra, todos pecaron. Todos estábamos destituidos de su Dios. Pero Cristo pagó el precio. Hay que reconocer quién pagó el precio y lo que ese precio significó. Y eso va a desatar un corazón rendido, humillado, agradecido, un corazón entregado. Y entonces el Señor empieza a hacer su habitación acá en nuestro corazón. Empieza a llenarlo de su presencia con todo lo que implica. Porque la presencia de Dios no es, si bien es espíritu, pero implica la plenitud, implica gozo, paz, justicia, implica vida abundante, implica vida plena en Cristo. Así es que si ya rendimos nuestro corazón, tengamos paz, porque va a suceder esto, ¿sí? Vamos a estar firmes, no vamos a tener temor, no vamos a olvidar de la aflicción. Vamos a decir, sí, la pasé y ya no me hace ni un ruido, ya no se me hace un nudo aquí. Nuestra existencia va a ser más clara que el mediodía. Y aunque haya oscuridad, como dice la palabra en Isaías 60, oscuridad cubrirá las naciones, tinieblas, pero sobre nosotros será vista su gloria. Nuestra existencia será más clara que el mediodía. Vamos a ser como la alborada. Vamos a estar confiados porque hay esperanza. Vamos a mirar en derredor. Vamos a descansar tranquilos. Vamos a reposar. Nadie nos va a faltar. Y entonces vienen a implorar el favor. Porque nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Esto quería compartir. Amén. Es descansar, es disponer el corazón. Y Él lo honra, el Señor lo honra. Porque Él sabe que eso cuesta, porque si fuera tan sencillo, todos estarían en esa plenitud. Evidentemente el enemigo ha hecho ahí como un sistema de funcionamiento en el que ha ganado terreno. Porque hay iglesias colmadas de personas que no tienen el corazón completamente rendido, porque cuando uno lo rinde por completo, empieza a vivir en plenitud, porque me habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mi espíritu feliz interactuando, y entonces se anula por completo la ley del pecado, y ya soy libre, porque Él exhibe permanentemente su sangre como el aval legal de lo que ya conquistó. ¿Ven? Bueno, trabajo para hacer, rendir nuestro corazón por completo al Señor, ponernos, y vamos a empezar a ver frutos maravillosos. Les abrazo, les bendigo y seguimos en contacto. Bendiciones.